Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenido. Les saluda el periodista Jean-Claude Penjan. Estamos en este espacio de entrevistas, en este espacio de conversación para hablar precisamente del proceso constituyente que se está realizando a través de una convención constitucional y que ya hay una fecha estimativa para el próximo 4 de septiembre para poder decidir si se acepta, si se rechaza, si se aprueba o se rechaza la constitución que se está escribiendo. Vamos a conversar con el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, constituyente por el Distrito 7, doctor en Derecho Constitucional, Jaime Baza. ¿Cómo está, Jaime? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jean-Claude. Muchas gracias por la... A usted también, gracias por el espacio. Lo hemos visto bastante ocupado y han sido semanas y meses también bien complejo. Convencional, lo primero y quizás lo que más nos apremia, porque es algo que si bien toda esta discusión se da en Santiago, por ejemplo, es algo que afecta por supuesto a todo el territorio nacional. En la última jornada se aprobó la opción de tener una Cámara de las Regiones que, según lo que se dice, eliminaría el Senado. Pero llevémosle esto a la gente. ¿Qué significa lo que se aprobó ayer? Que se aprobó el título, pero no todavía las atribuciones o el cómo. ¿En qué consiste esta Cámara de las Regiones y cómo afectaría también, en definitiva, la vida de la gente? Bueno, efectivamente, ayer dimos un paso bien importante acá en la Convención Constitucional, configurando un tipo de poder legislativo distinto. El poder legislativo es el que prepara las leyes, el que redacta las leyes, el que las aprueba, y es el que finalmente establece la forma en la que se ejercen los derechos fundamentales que están en la Constitución. Entonces la Constitución reconoce derechos fundamentales y luego la ley dice cómo esos derechos se ejercen. Por ejemplo, en materia de salud, de trabajo, de vivienda. Y el cambio que se ha hecho en el Poder Legislativo va a permitir tener dos cámaras distintas, una cámara política que representa al pueblo y una cámara territorial que representa a las regiones, específicamente diseñada para representar a las regiones. De modo tal que cuando se prepare la ley, a partir de la cual se va a asegurar, se va a determinar, por ejemplo, cómo se ejerce el derecho a la salud, ¿verdad? Esa ley va a tener participación de una cámara, pero también participación de la cámara territorial. Y ese es el diseño en el que estamos trabajando hoy día. Se le ha llamado a esto un bicameralismo asimétrico, ¿verdad? Y que va a permitir de alguna manera que la representación política de la voluntad del pueblo sea complementada con la representación de la voluntad que viene de la región. En ese sentido convencional, ¿cómo se diferencia, por ejemplo, la Cámara de Diputados con la Cámara de Regiones? Pensando también en la gente, que el común de la gente suele conocer poco, además del trabajo que se hace en el Congreso, por ejemplo. Sabemos que tenemos que ir a votar por diputados o diputadas, pero ¿en qué se estaría diferenciando esto? Y finalmente el día de mañana, ejemplo, ¿en qué se va a tener que preocupar las personas por esta situación? Mira, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el país, y que no por nada las instituciones están atravesando una crisis de legitimidad y confianza bien importante, es la distancia y la desafección que tienen respecto a la ciudadanía. Y eso ocurre, entre otras razones, porque la política del país se desarrolla principalmente y casi exclusivamente en Santiago. Y no en toda la región metropolitana, no en Paine, no en Melipilla, sino que en las tres principales comunas, ¿verdad?, en el sector oriente de Santiago. Y esa forma de concentración del poder político ha terminado generando que toda la política que se lleva adelante a nivel regional, que la vida que se lleva adelante en las regiones, queda más bien postergada, ¿cierto? Todos sabemos que de repente, oye, hay que ir a Santiago porque el médico no sé qué, o tengo la consulta en Santiago por no sé cuánto, y eso ocurre porque la política del país se decide en la capital. Como aprobamos un Estado regional autonómico, esto va a generar un potenciamiento y un fortalecimiento del poder político desde las regiones, de modo tal de que efectivamente nuestras necesidades, yo vivo en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, de modo tal de que nuestras necesidades, de que nuestros derechos puedan ser efectivamente satisfechos desde la región. Y eso se complementa con la idea de una Cámara de Representación Territorial, una Cámara de las Regiones,
que no solamente va a alimentar la acción política regional, sino que además va a permitir que esa acción política regional se organice y se proyecte hacia el espacio nacional, representando no a aquellos territorios donde vive la gran mayoría de la población, sino que representando a las regiones en tantas regiones. Y ese, yo creo que en ese sentido convencional, bueno, lo decíamos, se aprueba el título, o más bien en la creación de esta Cámara de las Regiones, recordémosle a la gente en caso de que finalmente se apruebe la nueva Constitución, pero todavía no se define cómo estaría conformada, qué se tendría que discutir o finalmente cómo debiese quedar esta Cámara de Regiones. Bueno, efectivamente lo que falta en el diseño es determinar con la exactitud cuáles son las atribuciones que cada Cámara tiene, porque ya aprobamos varias de las atribuciones que ejercen en común. Por ejemplo, ya aprobamos que entre las dos cámaras participan del proceso de formación de la ley, que le toman juramento al presidente de la República, por ejemplo, y cosas por el estilo. Vamos a votar la próxima semana lo que dice relación con acusación constitucional, estado de excepción constitucional, pero lo que falta para el proceso político, para el proceso de gobierno, ¿verdad?, a través del cual se llevan adelante la agenda legislativa y se discuten las leyes, es configurar las competencias que cada Cámara va a tener en el proceso de formación de la ley. Sabemos que van a ser competencias distintas. Este es un modelo presidencial atenuado y al mismo tiempo bicameral asimétrico, es decir, donde las dos cámaras se encuentran en una posición diferenciada. Y esa diferenciación, esa diferencia todavía tiene que ser trabajada y por eso el informe vuelve a la comisión para ser trabajado y formular una nueva propuesta. Usted hablaba ahí justo del régimen presidencial. Hay varias cosas que se aprobaron ayer también al respecto. La reelección inmediata del presidente, por ejemplo, se bajó la edad también. ¿Nos puede contar un poquito de eso, convencional? Claro, efectivamente se aprobó, ya se había acordado ya, tener un régimen presidencial atenuado, es decir, donde el presidente de la República tuviera menos concentración del poder de la que tiene hoy día, porque hoy día el presidente de la República participa con un protagonismo bien desequilibrado en el proceso de formación de la ley, por el tema de las urgencias, de los vetos, de la iniciativa presidencial exclusiva, ¿verdad? Y hemos generado condiciones más equilibradas para las relaciones institucionales entre el presidente de la República y el Poder Legislativo. Y junto con eso hemos generado una serie de mecanismos que permiten o que buscan generar, primero, mayor estabilidad política para la implementación del programa de gobierno y que generen mayor aglutinamiento de las fuerzas políticas y de los partidos políticos que sostienen al gobierno, que sostiene al presidente de la República, para darle mayor estabilidad institucional al diseño. Y dentro de esos mecanismos está efectivamente la posibilidad de la reelección, ya sea una reelección inmediata para 2 periodos seguidos, o eventualmente una reelección a futuro, ¿verdad?, como ocurrió, por ejemplo, con la presidenta Bachelet o con el presidente Piñera, pero por una sola vez. Y eso va a permitir efectivamente, en caso de que la reelección sea inmediata, que el periodo presidencial sea de 8 años, lo que le va a dar una estabilidad política importante para, sobre todo para garantizar lo que las personas queremos, ¿verdad?, que es seguridad, estabilidad, que vamos a poder tener certeza, ¿verdad?, de cómo marchan las cosas, y de alguna manera alargar los ciclos políticos, los ciclos electorales, con esta posibilidad de reelección. Claro, y pudiendo ahí también desarrollar políticas públicas que suelen ser de largo plazo. Conversamos con el constituyente por el Distrito 7, Jaime Baza, ex vicepresidente también de la Convención Constitucional, sobre las distintas normas que se han ido aprobando en la elaboración de la nueva Constitución. Jaime, ¿considera que la elaboración misma de este texto ha tomado quizás de repente otros rumbos, o al final del día son informaciones falsas o falta de información en relación a todas las críticas que se ha recibido en el último tiempo? Mira, yo creo que ha habido de todo, la verdad. Hemos tenido que enfrentarnos efectivamente a mucha información falsa, a mucha fake news, que ha sido de repente creada por error, por desconocimiento,
pero que también a veces ha sido intencional, ¿verdad?, para crear esta sensación como de confusión en el proceso constituyente. Pero también sabemos que se han aprobado muchas cuestiones importantes, ¿verdad?, en materia de Estado laico, en materia de Estado social y democrático de derecho, en materia de Estado regional. O sea, hay definiciones estructurales que van a cambiar efectivamente la configuración del Estado. Hay definiciones en materia de principios, de derechos, específicamente en materia de salud, que vienen la próxima semana, salud, trabajo, vivienda, que se van a votar la próxima semana en el Pleno, que van a generar cambios importantes, ¿verdad?, para mejor en nuestra vida cotidiana, pero también sabemos que esos cambios muchas veces generan incertidumbre, ¿verdad? Pero claro, cuando uno quiere mejorar, también tiene que cambiar un poquito, también tiene que tener esa disposición de que las cosas puedan cambiar, y ese espacio de incertidumbre llenarlo con esperanza, llenarlo informándose, tratando de tener la mayor cantidad de información posible para poder tener una apreciación correcta, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo. Ahora, en todo caso, este proceso en el que estamos ahora, de trabajo entre las comisiones y el Pleno, termina prácticamente dentro de un mes. Es decir, dentro de un mes vamos a tener un primer borrador de todo el texto constitucional, y mientras la Comisión de Armonización esté trabajando en el borrador final, vamos a poder mostrarle a la ciudadanía cuál es el contenido del borrador preliminar, para que efectivamente entre todas y todos nos vayamos informando y nos podamos hacer una opinión respecto de lo que el impacto que la nueva Constitución va a tener, ¿verdad?, en ese mismo punto convencional. Bueno, recordar de nuevo a las personas que la fecha tentativa para poder ir a votar si se acepta o se rechaza esta nueva Constitución es el próximo 4 de septiembre, pero la consulta es ¿por qué, por ejemplo, la gente de todo Chile, de zonas rurales, de provincia, las personas de su distrito, por ejemplo, en Algarrobo, Cartagena, Valparaíso, debiesen ver como una buena opción esta nueva Constitución, debiesen votar a prueba por esta Constitución? Mira, primero porque viene un catálogo de derechos fundamentales no solamente más robusto, no solamente más completo, sino que además un catálogo de derechos fundamentales pensado en las personas, no pensado en las instituciones privadas que prestan servicios sociales, no pensado en la debilidad estructural del Estado subsidiario, sino que pensado en las personas, es decir, pensado en cómo generar las condiciones necesarias para garantizar salud para todos, para garantizar educación para todos. Y esas primeras definiciones se tienen que tomar en la Constitución, para eso sirven las constituciones, ¿verdad? Y vamos a poder salir del modelo, ¿verdad?, que heredamos de la dictadura de la Constitución del 80, porque las definiciones políticas en esas materias, de salud, educación, trabajo, seguridad social, son las mismas que se aprobaron en el 80. Esos artículos no han cambiado, en 40 años no han cambiado nada. Y ese cambio va a significar un tipo de diseño institucional distinto que se va a ir implementando progresivamente, es verdad, esto no va a ser de un día para otro, pero como en todo camino largo, el primer paso hay que darlo, ¿verdad? Y en ese sentido, esta nueva Constitución va a ser un paso muy significativo para que la forma en la que ejercemos la salud, en la que ejercemos, no sé, nuestro derecho a la educación, la vivienda, ¿verdad?, el agua, el medio ambiente, cambien de manera significativa respecto de lo que tenemos ya actualmente. Pues, convencional. Entiendo y sé que se vienen todavía varias jornadas bien largas e importantes, así que seguramente vamos a volver a hablar luego cuando ya se tenga el borrador y haya que estar informándolo, por supuesto, a la gente. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por la posibilidad de comunicarme ahí desde la radio. Gracias, Jaime.
Era la conversación con el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, constituyente por el Distrito 7. Estuvimos hablando sobre lo que fue aprobado esta Cámara de Regiones. También está, por supuesto, lo que ocurre con la reelección inmediata del presidente de la República y además, por supuesto, recordar que todo esto se decide el próximo 4 de septiembre como fecha tentativa. Puede, por supuesto, escuchar toda esta conversación, seguirla a través de nuestras redes sociales y en www.radiosregionales.cl. Que tengan muy buena jornada.